Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del Polvo al Veredicto. Soy Charlie Velasco, abogado asociado en la firma legal de Brighton Process. Este podcast está dedicado a la epidemia de silicosis acelerada que afecta a los trabajadores de la industria de fabricación de countertops o encimeras de piedra artificial, como se conoce en español. En cada episodio exploraremos temas y problemas importantes sobre esta epidemia de salud ocupacional, así como las demandas relacionadas. Hoy en el episodio 7 discutiremos por qué la única solución a esta crisis de salud pública es prohibir la piedra artificial con sílica cristalina y por qué el proyecto de ley HR 5437, propuesto en el Congreso de los Estados Unidos, que busca rescatar a los productores extranjeros prohibiendo las demandas en su contra, solo resultaría en la muerte de miles de trabajadores de fabricación adicionales en los Estados Unidos. Como antecedente tenemos que para la década de 1950 la silicosis crónica, una enfermedad de siglos de antigüedad que afectaba a mineros y a diversos oficios manuales, era bien comprendida y estaba bien controlada gracias al uso de controles de ingeniería. Esta tendencia continúa hasta el punto que la tasa de mortalidad por silicosis, considerando todos los oficios en conjunto, era cercana a cero para 2010. En la década de 1960 se popularizó el uso de los slabs de piedra natural para fabricar encimeras de cocina y baños. Si bien la fabricación de estos slabs para convertirlos en encimeras terminadas implicaba cortarlos, lijarlos y pulirlos, lo que generaba polvo de piedra con sílica, los fabricadores realizaban este trabajo sin contraer enfermedades. Durante todo el periodo en el que solo se utilizaban slabs de piedra natural, no hubo un solo caso médico publicado de un fabricador de encimeras que desarrollara silicosis. Todo esto cambió, sin embargo, cuando empresas extranjeras comenzaron a producir slabs de piedra artificial. La gran mayoría de los slabs de piedra artificial que se fabrican en los talleres de Estados Unidos por trabajadores locales son introducidos en el país por productores extranjeros provenientes de 17 países, incluidos China, India, Vietnam, Irán, España e Israel. Solo existe un productor nacional importante de slabs de piedra artificial aquí en los Estados Unidos. Las autoridades sanitarias consideran que una prevalencia de la enfermedad del 1% constituye una grave preocupación para la salud pública. Por ejemplo, tasas superiores al 10% en aisladores de asbesto con mesotelioma o en fumadores empedernidos con cáncer de pulmón se consideran desastres de salud pública. Según todos los estándares de salud pública, la epidemia de silicosis causada por la piedra artificial, cuya prevalencia se estima entre el 55 y el 80%, constituye una asombrosa catástrofe de salud pública. El proyecto de ley HR 5437 propone prohibir las demandas por silicosis contra productores extranjeros de slabs de piedra artificial en lugar de prohibir sus productos presuntamente mortales, lo que incentivaría que las empresas extranjeras continúen causando la muerte de trabajadores del sector de la fabricación en los Estados Unidos. Mucho antes de que la piedra artificial se volviera popular en los Estados Unidos, los productores extranjeros presuntamente sabían que su producto es mortal. Desde finales de la década de 1990, muchos trabajadores de la fabricación de piedra artificial en Italia, Israel, España, Australia y China han muerto por silicosis acelerada o aguda y, sin embargo, los productores extranjeros optaron por venderla aquí de todos modos. Según cientos de estudios médicos publicados y revisados por pares, además, la piedra artificial nunca puede ser fabricada ni instalada de manera segura por seres humanos. Desde 2012, con base en una extensa literatura científica revisada por pares a nivel mundial y en las determinaciones de las autoridades sanitarias globales, ha quedado claro que para los productores y distribuidores extranjeros de esos slabs de piedra artificial que pocos años después de que estas piedras artificiales desplazan a la piedra natural en cualquier mercado geográfico en donde la fabricación de encimeras es realizada por seres humanos, surge una epidemia de silicosis acelerada asociada a la piedra artificial. En 1987, Cesar Stone abrió la primera fábrica de slabs de piedra artificial en Israel. A medida que Cesar Stone se popularizó en Israel y desplazó la piedra natural del mercado, comenzó a surgir la nueva enfermedad conocida como silicosis por piedra artificial. Según un artículo publicado en una revista médica israelí en 2012, en 1997 el primer trabajador de Cesar Stone de fabricar countertops desarrolló silicosis por piedra artificial acelerada y para 2010 24 trabajadores más la padecieron. 10 de ellos recibieron trasplantes de pulmón. La presunta respuesta de Cesar Stone a la epidemia en Israel fue aumentar masivamente las ventas de sus slabs de piedra artificial para que fueran fabricadas por seres humanos en Australia en 2008 y en los Estados Unidos en 2010. De forma similar en España, Cosentino abrió su primera fábrica de losas artificiales en 1988. En 2011, médicos españoles informaron que 25 trabajadores de fabricación de Cosentino habían desarrollado silicosis por piedra artificial y en 2012 otro médico español informó que otros 255 pacientes. Esto eventualmente resultó en la condena penal
en España de la empresa Cosentino en 2019 por no advertir a los trabajadores de fabricación sobre los riesgos de la piedra artificial, lo que provocó que desarrollaran silicosis mortal y posteriormente, en 2023, la condena penal en España de Francisco Cosentino en lo personal por delitos similares. La supuesta respuesta de Cosentino a la epidemia de la piedra artificial de Cosentino en España fue aumentar masivamente las ventas de slabs de piedra artificial para ser fabricadas por seres humanos en Australia en 2011 y en los Estados Unidos en 2015. Los productores extranjeros de slabs de piedra artificial en países como China y Vietnam experimentaron brotes similares, pero respondieron simplemente inundando el mercado de los Estados Unidos con más de sus productos presuntamente mortales. El único gran productor nacional de piedra artificial aquí en Estados Unidos es Cambria, con sede en Minnesota. Cambria comenzó a fabricar y vender slabs de piedra artificial en 2003. Tras los primeros informes de epidemias en España en 2011 e Israel en 2012, la supuesta respuesta de Cambria fue aumentar las ventas de los slabs de piedra artificial fabricadas por trabajadores nacionales aquí en los Estados Unidos. Dado que el mercado australiano de fabricación de countertops de piedra artificial fue absorbido por productores extranjeros de slabs de piedra artificial unos años antes de que esto ocurriera en Estados Unidos, el siguiente brote de silicosis por piedra artificial se produjo ahí en Australia. En 2019, Australia reportó 260 casos de silicosis por piedra artificial, seguidos en 2022 por 579 casos. Posteriormente se estimó que unos 100.000 trabajadores australianos contraerían silicosis y más de 10.000 cáncer de pulmón a causa de la piedra artificial y, por tanto, tras exhaustivas pruebas, revisiones y análisis del Safe Work Australia, concluyó que los métodos de fabricación con corte de agua y otros controles de ingeniería no previenen enfermedades durante la fabricación de estos countertops de encimeras de piedra artificial y, como resultado, en 2024 Australia prohibió la importación y el uso de slabs de piedra artificial. El primer caso de silicosis causada por piedra artificial en Estados Unidos se reportó en 2015 en Texas. Sin embargo, California se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en el país, propagándose rápidamente a otros estados. A medida que el producto se populariza en cada mercado, desplaza a la piedra natural y las tasas de silicosis en los trabajadores de fabricación aumentan rápidamente desde un punto de referencia de cero. California es simplemente el primer estado donde la piedra artificial se popularizó. El Departamento de Salud de California, CDPH por sus siglas en inglés, ahora mantiene el panel de silicosis de piedra artificial que monitorea la epidemia en California. Este panel se encuentra disponible en Google, se actualiza semanalmente y registra los diagnósticos y las muertes. La epidemia en California comenzó en 2019 con solo 13 casos, aumentando cada año. Al 23 de marzo de 2026, el número de casos confirmados es de 531. Los datos muestran una epidemia que empeorará rápidamente y que seguirá creciendo hasta que se prohíba la piedra artificial, ya que ésta supuestamente no puede ser fabricada de forma segura por seres humanos, ni siquiera utilizando agua. Otros estados también están registrando tasas crecientes de silicosis por piedra artificial a medida que aumenta la demanda de estos countertops o encimeras hechas por piedra artificial. Estamos viendo casos de pacientes en Kentucky, en Georgia, en Florida y muchos otros estados, sin contar a los miles de seres humanos que trabajan en la fabricación de piedra artificial que han sido víctimas de silicosis en Israel, España, Italia, Australia, China y Vietnam, quienes trabajaron en miles de diferentes talleres de fabricación. En los Estados Unidos, infortunadamente, esto apenas comienza. Ya hay más de 600 trabajadores de fabricación de encimeras de slabs de piedra artificial con silicosis y otras enfermedades relacionadas con la sílica, quienes trabajaron en aproximadamente 700 diferentes talleres de fabricación en 16 estados: Florida, Kentucky, Georgia, Missouri, Texas, Utah, Arizona, Alaska, Nevada, Colorado, Illinois, Washington, Oregon, Hawái, Nueva York y California. A menos que sigamos el ejemplo de Australia y prohibamos la piedra artificial, esto solo es el comienzo de la epidemia en los Estados Unidos. El problema radica en la losa artificial en sí y no en el proceso de fabricación. Los slabs de piedra artificial están hechos con una combinación de cuarzo triturado, resinas y pigmentos. Si bien el cuarzo es un mineral natural, la piedra artificial resultante de esta mezcla contiene mucha más sílica que la mayoría de productos de piedra natural y se ha pulverizado en partículas ultra finas, nanométricas, además de estar mezclada con otras toxinas. Al cortar, perforar y pulir estas losas para convertirlos en los countertops o encimeras de las cocinas, los trabajadores inhalan niveles peligrosos de polvo de piedra artificial. Según estudios, muchos de estos trabajadores desarrollan silicosis acelerada tras exposiciones relativamente cortas, a pesar de realizar el trabajo con agua y protección respiratoria.
Antes de que la piedra artificial se popularizara en Estados Unidos, las encimeras se fabricaban principalmente de granito, que contiene un 30% de sílica cristalina, o mármol, que contiene tan solo un 3% de sílica cristalina. Y esa sílica es de tamaño regular en lugar de tamaño nano. En contraste, al fabricar e instalar encimeras de piedra artificial, se liberan altas concentraciones de sílica en forma de partículas nanométricas, diminutas, además de otros polvos tóxicos. Numerosos estudios realizados por pares demuestran que los controles de ingeniería, principalmente el uso de agua, la ventilación de extracción local y el equipo de protección personal como máscaras y respiradores, que funcionan razonablemente bien al trabajar con piedra natural, no previenen la enfermedad en los trabajadores que fabrican la piedra artificial. Por lo tanto, los slabs de piedra artificial, que además son materiales de construcción no esenciales, no pueden transformarse de manera segura en countertops o encimeras si el proceso de fabricación es hecho por seres humanos, incluso si se utilizan esos métodos o controles de ingeniería. La silicosis por piedra artificial es una enfermedad pulmonar incurable y es de origen humano. Existen alternativas a la piedra artificial que no representan daños o riesgos graves para la salud. Los productos de piedra natural, como el mármol y el granito, tienen un contenido de sílica mucho menor y son mucho menos peligrosos para los trabajadores durante su fabricación. Si bien algunas piedras naturales como el cuarzo o la cuarcita tienen un alto contenido de sílica, sus partículas no son en su mayoría nanométricas y no contienen pigmentos ni resinas tóxicas, como se ocurre con la piedra artificial. Además, muchos productores de slabs de piedra artificial han desarrollado las denominadas slabs sin sílica, fabricadas con vidrio reciclado, sílica amorfa en lugar de sílica cristalina, que pueden ser seguras. Sin embargo, continúan vendiendo también sus productos tradicionales de piedra artificial con alto contenido de sílica cristalina para no perder su participación en el mercado. La silicosis originada por la piedra artificial es una enfermedad debilitante y mortal. Al presentar una demanda contra los productores de slabs, en su mayoría extranjeros, sus filiales de distribución en el país íntegramente de su propiedad y sus redes de proveedores, los trabajadores de fabricación y sus familias pueden recuperar daños económicos como salarios e ingresos perdidos en el pasado y en el futuro, debido a que no pueden trabajar y quedan en una situación de casi indigencia sin poder mantener a sus familias. También los gastos médicos pasados y futuros, porque los trasplantes de pulmón y la atención médica posterior al trasplante son demasiado costosos, además de daños no económicos por el dolor y la angustia que a lo largo de toda su vida padecen estas personas. Los jurados de los tribunales estatales escuchan la evidencia de que las losas artificiales de los demandados son inherentemente defectuosas, ya que no pueden ser fabricadas de manera segura por seres humanos, ni siquiera con equipos de seguridad de última generación, y que las advertencias de los demandados, si es que se transmitieron alguna vez, fueron totalmente inadecuadas. Los jurados, con razón, rechazan los intentos de estos demandados, productores extranjeros de slabs, de trasladar la culpa por la silicosis acelerada a los trabajadores de fabricación y a quienes los contrataron, quienes nunca recibieron advertencia alguna por parte de los demandados que les informara que la piedra artificial era distinta de la piedra natural que habían trabajado de forma segura durante tantos años. De igual manera, los jurados rechazan los intentos de los demandados, productores extranjeros de slabs, de responsabilizar a talleres de fabricación sofisticados que, aun cumpliendo estrictamente con todas las normas de seguridad, vieron cómo sus trabajadores desarrollaron una enfermedad mortal como la silicosis de la que estamos hablando hoy. En ausencia de una prohibición de la fabricación o importación de piedra artificial con sílica cristalina, las demandas son el único medio para obligar a los productores extranjeros, así como a sus filiales de distribución en el país, íntegramente de su propiedad, y a sus proveedores, a dejar de vender slabs de piedra artificial y, en su lugar, vender únicamente slabs de piedra natural o slab de vidrio reciclado, sílica amorfa, en los Estados Unidos. La mayoría de los trabajadores de fabricación de piedra no son miembros de ningún sindicato. Las empresas que están detrás de los grupos de presión a favor del proyecto de ley HR 5437 son en su mayoría productores extranjeros de slabs de esta piedra artificial y sus filiales nacionales que son de propiedad de ellos absoluta. Según su sitio web, el engañosamente llamado Natural Stone Institute tiene alrededor de 2.000 miembros, pero solo unos 800 son en realidad propietarios de talleres, no trabajadores, y en su mayoría son grandes empresas. Los otros 1.200 miembros de la NCI son productores extranjeros de losas y otras grandes empresas que se benefician del suministro de slabs de piedra artificial supuestamente mortales para ser fabricadas por seres humanos. El NCI es el portavoz de los productores de slabs de piedra artificial. La gran mayoría de su financiación aparentemente proviene de los grandes productores extranjeros de estos slabs. La mayoría de los propietarios de talleres de fabricación más pequeños no son miembros.
El NCI ofrece un curso de capacitación para fabricadores que los engaña y les dice que los métodos de corte y fabricación con agua previenen la silicosis y otras enfermedades relacionadas con la sílica. No obstante, sabemos por innumerables estudios publicados y revisados por pares que esto no es correcto. La engañosamente llamada Asociación Internacional de Fabricantes de Superficies, ISFA por sus siglas, es otro importante defensor del proyecto de ley HR 5437. Y al igual que la NCI, la ISFA se presenta como un sindicato de fabricadores, pero según su sitio web, parece que solo cuenta con 192 miembros, propietarios de grandes talleres de fabricación, ningún miembro obrero y 96 miembros que en realidad son productores y distribuidores de losas artificiales. Su financiación parece provenir principalmente de productores extranjeros de slabs. La función del ISFA parece ser la del portavoz de los productores extranjeros de slabs de piedra artificial, más que la defensora de los trabajadores de fabricación y encimeras a nivel nacional. Al igual que las demandas por asbesto en la década de 1980, solo el impacto económico de verse obligados a compensar a las víctimas, junto con acción legislativa y la concientización de los consumidores, logrará que los productores extranjeros de slabs de piedra artificial, sus filiales de distribución en el país íntegramente suyas, y otros proveedores nacionales eliminen los riesgos de una industria de 25.000 millones de dólares anuales a costa de la muerte de las personas. En respuesta a la prohibición de las losas artificiales en Australia y las demandas en Estados Unidos, muchos productores y proveedores importantes ya han desarrollado y comercializado agresivamente sus denominadas losas de vidrio reciclado, slabs de sílica amorfa, sin sílica. Estudios recientes del Dr. Ramkinson en Australia indican que el vidrio reciclado podría ser de hecho más seguro. Mientras tanto, el producto tradicional extranjero de slabs de piedra artificial con alto contenido de sílica nanométrica presuntamente mortal continúa dominando el mercado de fabricación de encimeras en los Estados Unidos y muchos miles de fabricadores jóvenes de fabricación en el país seguirán desarrollando y muriendo de silicosis acelerada hasta que se prohíban las slabs de piedra artificial y no las demandas por silicosis. Muchísimas gracias por sintonizar este episodio del Polvo al Veredicto. Soy Charlie Velasco de la firma de abogados de Brighton Purcell LLP. Recuerden compartir, darle me gusta a este video y suscribirse. Y si hablan inglés, les animo a escuchar la versión en inglés de este podcast presentada por mi buen amigo, partner de la firma de Brighton Purcell, James Nevin. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Este podcast contiene comentarios subjetivos y la libertad de opinión, con el objetivo de provocar la reflexión y el debate, así como comentarios de investigación que buscan esclarecer asuntos de interés público para informar a la audiencia y fomentar la participación cívica, la rendición de cuentas y la transparencia. Hallazgos resultantes de una investigación diligente, la verificación de datos y el análisis de material disponible públicamente, incluyendo noticias, registros públicos, entrevistas, investigaciones personales, experiencias, literatura médica y científica publicada y revisada por pares, regulaciones y hallazgos de autoridades sanitarias gubernamentales y otras fuentes accesibles. Las conclusiones extraídas reflejan la interpretación del creador de dicha información y se presentan de buena fe. No pretenden difamar ni perjudicar la reputación de ninguna persona, grupo, empresa o entidad, sino que constituyen alegaciones que los fabricantes y proveedores de las losas de piedra artificial reconocen como refutadas. El discurso de este contenido está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, privilegio de litigio, sea CC 47B, privilegio de información justa, sea CC 47D1, anti-SLAPP, CCP 425.16 y la doctrina de uso justo, sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. Este podcast y todo su contenido son propiedad exclusiva de Brighton Purcell LLP y están protegidos por las leyes aplicables de derechos de autor y marcas registradas. Queda estrictamente prohibido el uso, la reproducción, la distribución o la explotación no autorizada de este contenido total o parcial, sin autorización expresa por escrito. Todos los derechos son reservados.